Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada, sirviéndole a Dios, sirviéndole a ustedes, con gozo y regocijo de poder compartir la palabra en la sana doctrina de Cristo. Es una gran bendición que nos da Dios el tener el privilegio de pararnos detrás de este púlpito y predicar solo la palabra de Dios, porque Él nos manda que solo prediquemos su palabra. Nosotros no debemos usar los púlpitos para noticieros del mundo, debemos utilizar los púlpitos solamente para predicar solo su palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Padre, yo quiero ir a tu presencia juntamente con mis hermanos para que tú, a través del Espíritu Santo, nos muestres esta palabra en revelación y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos delante de tu presencia y queremos pedirte, Padre, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, porque queremos estar limpios delante de ti a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Y tomamos esa bendición de tu perdón y aquí estamos, Padre. Úsame para tu honra y tu gloria, que tu nombre sea magnificado y que nuestro Rey, Señor Jesucristo, sea glorificado en nuestras vidas, pero también a través de nuestras vidas, y también manifiéstate donde quiera que están dos o tres congregados, ahí la iglesia gloriosa sea manifiesta el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de ti y en medio de mi familia, en medio de cada familia que nos esté sintonizando. En el nombre de Jesucristo y en sus manos dejamos este servicio. Amén. Mis hermanos, nuevamente qué gozo poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos, de nuestro Rey Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios me dio una palabra para compartir contigo y le puse por título: veamos qué está sucediendo en nuestra alma. Es algo muy importante lo que vamos a ver en esta enseñanza, predicación, y me gustaría mucho que prestaran mucha atención porque hay un mal en nuestra alma, en nuestro interior, que está haciendo cosas en nuestro carácter, que queremos ver cómo, no nomás saber qué es lo que está pasando, sino cómo solucionar ese mal que está en nuestra alma. Muy de seguido, en las enseñanzas que Dios me da, en las enseñanzas, predicaciones que Dios me ha estado dando, muy de seguido, nuestro Padre Celestial me habla mucho de ese mal carácter. Quiero llevarte a una primera palabra en 2 de Corintios capítulo 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En lo personal, hermanos, de verdad, en lo personal, me redunda algo en mi mente y en mi corazón por mucho tiempo. Y esto hoy, a través de esta enseñanza, predicación, he encontrado la respuesta. Dios me ha respondido y he encontrado la respuesta, que esa respuesta seguramente te va a servir mucho a ti. Lo que me redunda mucho en mi corazón y en mi mente, la pregunta es: ¿por qué sigue ese mal carácter si se supone que somos nuevas criaturas? Eso es lo que a mí no me engrana. Quiero engranar algo redondo con algo cuadrado y no gira, no da vuelta el engrane porque no corresponden los engranes. ¿Cómo es posible, como leímos en 2 Corintios 5, 17, que si nosotros hemos dejado esa vieja manera de vivir y estamos en una nueva manera de vivir, ¿por qué sigue manifestando ese mal carácter en nosotros? Y eso es lo que no encaja. Y basado en esa palabra vamos a desarrollar toda esta enseñanza, predicación. Y ahora entiendo que es un tema bastante común en donde quiera que yo veo familias, donde quiera que yo veo cristianos, donde quiera que prendas una televisión, en cualquier canal que lo prendas, vas a ver manifiesto
el mal carácter. Vas a ver manifiesto que en todas las familias, y si hiciéramos una encuesta, incluyéndome ahí, y preguntáramos, ¿quién de todos la humanidad no se ha enojado? La respuesta sería muy sencilla, todos. Yo creo que todos nos hemos molestado y enojado por infinidad de cosas y tenemos muchos pretextos. Pero lo malo es de que nosotros no entendemos mucho acerca del mal humor, del carácter, no entendemos mucho acerca de una molestia que se va al enojo y del enojo se dispara a la ira. No entendemos y quiero yo que a través de esta palabra podamos comprenderlo para poder resolver esta situación. Es muy común ver a personas enojadas, con ira, peleando en todo y usando como cosa normal un lenguaje brusco, lleno de palabrotas y ausente de amabilidad. Personas amargadas, enfadadas con todo lo que pasa a su lado, enojadas con la vida misma. Sé que soy una persona, un predicador muy torpe porque en lugar de decir muchas veces un mal carácter, me expreso decir ese cochino carácter. Perdónenme, de verdad les pido perdón porque tengo esa debilidad de ser torpe en el hablar. Y me voy a esforzar en no decir a tu cochino carácter, ahora le voy a decir, bueno, es que eres enojoncito. ¿Así les parece que les diga? Enojoncitos son de un carácter fuerte. Yo creo que a lo mejor eso les va a agradar más, ¿no? Pero, ¿qué creen? Yo he seguido el ejemplo de la palabra para poder fundar el ministerio que Dios me llamó para enseñanza. Me he basado en la palabra. Yo quiero que vayan conmigo en este ejemplo donde yo veo reflejado mi vida. Quiero llevarlos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4 al 8, en el lenguaje actual. Y es que ustedes aceptan con gusto a todos los que vienen y les hablan de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron. Quiero hacer una pausa ahí. A este espíritu diferente, que es el Espíritu Santo, bueno, se acerca el tiempo de Navidad. Muchos acercan el espíritu diferente, que es el espíritu navideño que une familias, cuando verdaderamente el único que une familias es el Espíritu Santo. Continúo leyendo en el versículo 4, y un mensaje distinto del que aceptaron. Dice en el versículo 5, pero yo no soy menos importante que los que vinieron después y que se creen unos superapóstoles. Aunque yo no hablo tan bien como ellos, sé tanto o más que ellos y lo he demostrado una y otra vez. ¿Cuál fue mi pecado? Lo único que hice fue anunciarles la buena noticia de Dios sin cobrarles nada. Me resté importancia para dársela a ustedes y para servirlos, ayudarlos, recibí dinero de otras iglesias. Y así es, mis amados hermanos. Lo que hago es anunciarle la verdad a través de la sana doctrina de Cristo y me esfuerzo, créanme, de apegarme a las Sagradas Escrituras todo lo que me sea posible. Y también me sigo basando yo en lo que he expresado de ese cochino carácter, perdón porque lo diga otra vez, me esforzaré en no ofenderlos más y decirle cochino carácter. Ahora le voy a decir ese mal carácter. Dios me está enseñando de que pues hable las cosas como a ustedes les quieren oír, pero estamos hablando de la manera que Dios me dice en la palabra. Fíjense lo que Dios me dice a mí. A mí me dice Dios que a todas aquellas personas que se van atravesando en mi camino, que yo tenga la oportunidad de decirles de que tienen un mal carácter, les diga. Y lo más fuerte que he encontrado es decirte a aquel que tiene un mal carácter, decirle, hey, tienes un cochino carácter, enderézate. ¿Y sabes por qué me baso? Dice la palabra de Dios en Tito 1, 13 al 16 en el lenguaje actual. Y es verdad, por eso tienen que reprender mucho a esta clase de gente. ¿A qué clase de gente? A todas aquellas gente que tienen un mal carácter. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Y ayúdala para que vuelvan a confiar en Jesucristo. ¿Por qué tienen que confiar en Jesucristo? Pues porque
ese mal carácter, ese cochino carácter que Dios me está diciendo aquí en Tito 1:13, y es gente, ayúdala para que vuelvan a confiar en él. ¿Y cómo los voy a ayudar? ¿Cómo los voy a reprender si les estoy diciendo, es que tú eres enojoncito? Es que tienes un carácter difícil, No, a mí me dice Dios otra cosa. A mí me dice Dios, por eso tienes que reprender mucho a esta clase de gente. ¿Y a quién le voy a hacer caso? Voy a predicar ahora para que no te ofendas. Voy a predicar como tú quieres oírlo o como Dios me manda que yo lo diga. Y de la manera que Dios me dice, a mí me dice, diles a ellos que tienen un cochino carácter, que su padre el diablo es el que se está manifestando en sus vidas y que yo quiero manifestarme en sus vidas a través de Jesucristo, moldeando ese mal carácter a un carácter de Jesucristo, con una mente de Jesucristo. Y entonces, ¿a quién le hará caso? ¿Predicaré ahora para los hombres? Entonces no sería predicador de Dios. Yo espero que ustedes comprendan mi torpeza, pero yo les predico la verdad. Y esa verdad me ha seguido a mí desde que yo empecé a servirle a Dios. Y voy a seguir predicando la verdad, y voy a seguir predicando la verdad. Nunca voy a moldear mi manera de predicación solo por agradar a los hombres, porque entonces no sería predicador de Jesucristo, ya sería predicador de los hombres, como de esos que hay muchos en la tierra. Pero a mí no me eligió el hombre, a mí me eligió Dios. Y yo voy a predicar lo que Dios me dice. Y si Dios me dice, reprende mucho a esta clase de gente, y yo voy a seguir basado en la palabra de Dios, reprendiendo al pecado. Y el mal carácter, el cochino carácter, es un pecado. Es un pecado porque ofende, lastima a aquellas personas que están cerca de ti. Y eso es solamente con un propósito. Dios me ha puesto en mi corazón de que yo sea fuerte en mi predicación, porque de esa manera Dios te quiere llamar la atención para que tú te sientas mal, entristezcas, pero cambies tu manera de pensar y de ser y te puedas poner en las manos de Jesucristo, que quiere moldear ese carácter a un carácter. Quiere Él venir con su carácter a sustituir tu mal carácter. Voy a continuar leyendo la palabra de Dios. Ayúdala para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido. Versículo 14. Ayúdalos a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa, ni a cuentos inventados por los judíos. Otra pausa aquí. Ya en la iglesia cristiana, todo mundo quiere, sí, la palabra, pero ¿cómo tienen tradiciones judaicas? Todavía presentan niños en los altares como si fueran Moisés, presentando en la ley de Moisés a niños. Todavía practican muchas cosas, ofrendas mecidas. Todavía practican de que el pueblo venga y se hinque delante del púlpito porque creen de que ahí está el lugar santísimo. Todavía tienen pensamientos judaicos. ¿De qué manera yo voy a obedecer a Dios si Dios me dice repréndelos? A este tipo de gente, ¿a qué tipo de gente? Si Dios es muy explícito, porque al final del versículo 14 dice, ayúdalos a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa, ni a cuentos inventados por los judíos. ¿Y cuáles son los cuentos? Los que te acabo de mencionar. Dice en el versículo 15, los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen ni confían en Él, creen que nada es bueno, solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Versículo 16, dice que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Pero no solo vemos las malas cosas que hacen, sino que ¿cuántos de nosotros no se ha enojado o airado alguna vez? Todos, mis hermanos, pero ese no es el punto. Yo creo que sí, todos nos hemos enojado en muchas ocasiones de nuestra vida. Somos sinceros, tenemos que contestar, todos hemos enojado. Pero el punto es es el tiempo de cambiar, es el tiempo de
tomar la palabra como algo que dice la misma Escritura, como un martillo para que martille esa dureza de nuestro mal carácter. Basta ya, mis hermanos, de vivir un cristianismo superficial. Basta ya de vivir un cristianismo de mentiras, porque si tú tienes un mal carácter, Jesucristo es mentira que viva en tu corazón. Es mentira. Porque Él viene a moldear un carácter. Cuando a Pablo vino ese carácter de Jesucristo, aún cuando él estaba en la cárcel, él estaba gozoso, feliz, aun cuando él estaba en la cárcel. ¿Y sabe por qué estaba feliz? Porque el carácter, la presencia de Jesucristo descendió a su corazón. Y ese carácter lo hacía gozoso y feliz a pesar de las circunstancias. Dice en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, en el lenguaje actual. Y también dijo: lo que hace impura delante de Dios la gente es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica, o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar, maldecir a otros, o en ser necia y orgullosa. Entendimiento es el primer paso que nosotros tenemos cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. El entendimiento en las Sagradas Escrituras. Entonces, si nosotros tenemos un poquito de entendimiento, podremos ver de que es incongruente. Fíjense la palabra congruente. Entonces, esa palabra congruente es de que si Jesucristo, que es luz, está en mi corazón, no es congruente de que yo hable la oscuridad de un mal carácter al mismo tiempo en mi corazón. Es incongruente, porque el mal carácter es lo más oscuro del corazón de un ser humano, porque es capaz de romper aquel mueble que le costó un buen dinero. Es capaz de romper esa puerta que les da seguridad a su familia. Es capaz de lastimarse sus puños golpeando las paredes. Ese mal carácter es capaz de levantar la mano y golpear a aquella mujer que se le entregó virgen y se le entregó sin reservas a ese varón. Ese mal carácter no puede ser luz, es oscuridad en el hombre. Y dijimos en la palabra que hoy íbamos a ver qué había en nuestro corazón, qué hay en nuestra alma. Yo te estoy diciendo qué es lo que hay en tu alma. Tu alma existe una oscuridad que no es posible que la luz de Jesucristo habite en medio de la oscuridad. No es posible, es incongruente, es incongruente. Seamos cristianos reales y verdaderos. Y todos aquellos pastores que viven una vida incongruente, reflexionen y que el Espíritu Santo trate con ellos. Y que trate con cada uno que se dice ser cristiano. Y que trate con cada uno de aquellos que hace muchísimos años se predican a ellos mismos la palabra de Dios y se la saben de memoria. Pero la incongruencia de su mal carácter, esa oscuridad en su corazón, les hace incongruencia ante la presencia de Jehová Dios, porque la luz nada que ver con las tinieblas y ese mal carácter es oscuridad en el corazón. Yo creo que lo han de haber recibido a Jesucristo según ellos en su corazón, pero este corazón que palpita de carne, ahí lo recibieron y se va en toda la sangre. Pero ¿qué creen? Jesucristo no viene a habitar un corazón de carne, viene a habitar en un corazón espiritual que Él mismo formó. Jehová Dios lo formó y lo formó entre tus entrañas. Y Él lo puso allí para que ese sentimiento y emociones en medio de tu ser se muevan con poder, pero se muevan con poder para que tú un día puedas estar recibiendo al Creador de tu vida y decirle: yo quiero ya no vivir en tinieblas, en ese mal carácter. Ya no quiero vivir en ese mal carácter donde yo mismo me he hecho daño y he hecho daño a los demás. Yo entiendo, mis hermanos, de que muchas personas creen de que ese mal carácter uno nació así, y es verdad.
Uno nació así porque uno fue engendrado en pecado. Y esa parte, esa genética de la humanidad viene desde el tiempo de Adán. Y nosotros no podemos hacer más que entenderlo, ir a los pies de Jesucristo y poder hacer algo por ello. Para que tú puedas ser diferente, tienes que entender esto. Por esta razón hace falta que conozcamos qué es la ira. Vamos a entender qué es la ira. Quiero que nos preguntemos cuáles son las causas por las que nos enojamos y nos llenamos de ira. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras en cuanto a la ira y el enojo? Y aún una pregunta mucho mejor. ¿Una persona iracunda puede cambiar? Oh, qué pregunta, ¿no? Esa pregunta la vamos a responder a través de la luz del Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio no estoy hablando de los libros de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Estoy hablando de Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros. En Efesios 2:3, en la Reina Valera, dice: entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De ahí viene la raíz de nuestra naturaleza. Somos hijos de ira, y muchos cristianos todavía siguen siendo hijos de ira. No son hijos de Dios, porque si tú tienes esa característica, entonces si nos devolvemos un poco a este versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? Pues los deseos de la carne es cuando tú estás iracundo, es golpear, patear, ofender, maldecir. Todos esos son características de la carne. Entonces, si nosotros vivíamos en otro tiempo, ¿y por qué están estas características todavía? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza, esa es naturaleza de muchos cristianos. Y muchos que dicen que tienen muchos años. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se sigan manifestando esos hijos de ira todavía? ¿O son hijos de ira a la mitad y hijos de Dios a la otra mitad? Eso es incongruente. Es incongruente, es inadmitible. No, a mí no me pueden decir eso, porque cuando yo aprendí la verdad, yo no anduve de religión en religión, gracias a Dios. Y no me infecté con muchas doctrinas como quizás muchos de ustedes se infectaron de esas malas doctrinas que les cuesta dejar, porque creen de que, pues, ¿cuál será la verdad? ¿La que me enseñaron o la que estoy ahora? Eso es lo que te hace mal, esa mala doctrina. No puedes entender, ni siquiera comprender cuál es la verdad. La verdad absoluta es la que está escrita. Y aquí es donde tú te debes de basar. ¿Quién es que tiene la verdad? Aquel que obedece las Escrituras como están escritas. Nuestra alma, mis hermanos, nuestra alma es el centro de todo nuestro ser. Lo más importante. ¿Qué tan importante es nuestra alma? Nuestra alma es tan importante que Jehová Dios tuvo una decisión muy importante para nosotros. Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una muerte de cruz por las almas. ¿Qué tan valioso es eso? Él pudiera haber pagado todo el dinero del mundo, pero ¿qué creen? Ese dinero del mundo no era suficiente, porque nuestra alma vale mucho más que todo el oro del mundo. Nuestra alma vale más que cualquier tesoro en los cielos, porque no encontrando un tesoro más grande para pagar el precio, Jehová Dios escogió a su Hijo Jesucristo y envió y pagó el precio por ti y por mí, por todas aquellas almas. Entonces, ¿cómo va a ser congruente que ahora esa luz que cegó a Pablo en el camino a Damasco, cómo es posible que no ha podido alumbrar tu corazón y opacar y alejar esa sombra de ese mal carácter? Es incongruente, mis hermanos. Por más que lo pienses, por más que le busques hacer un razonamiento lógico para ti mismo y convencerte, es que soy así, tengo un mal carácter. La verdad es que me crié en la calle, me crié con una mala familia, pero llegó el tiempo
Llegó el tiempo de transformar esa mala vida, porque dice en Efesios lo que acabamos de leer, eso éramos antes en la carne, pero hoy llegó el momento de bendición, hoy llegó el momento de libertad, mis hermanos, hoy llegó el momento donde Jesucristo quiere habitar verdaderamente en tu corazón, hacer un cambio, una transformación en tu vida. Y eso es lo que tienes que entender, solo eso. La religión no te va a cambiar, la religión jamás te ha cambiado. ¿Cuántos años tienes? ¿30, 40, 50, 60 años en una religión? Y dime, ¿todavía explotas, todavía estalla? Jesucristo no está en tu corazón. Porque esa oscuridad, esa manifestación de oscuridad es manifestación de que todavía no está la luz ahí en tu corazón. Y no hablemos de qué luz, solamente la luz no está allí. Porque si la luz estuviera, no hubiera oscuridad. Porque en cuanto sientes una luz, la oscuridad se va. Eso es lo que nosotros conocemos en lo natural. Cuando hay algo oscuro, enciende la luz y vas a ver que la oscuridad se va. Es así en tu corazón. ¿Y por qué esa oscuridad del mal carácter permanece? Porque no ha llegado la luz. Eso es la verdad. Porque no ha llegado la luz. Quiero llevarte a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que el Dios de paz os mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Cuando aquí la palabra está hablando de espíritu, está hablando del espíritu de nuestra mente. Y cuando habla del alma, habla eso que puso Dios en nuestro corazón. Y cuando habla del cuerpo, es lo que tú puedes ver en ti y en cada ser humano. Esta fuente de emoción que es nuestra alma se encuentra en el centro de cada ser. Y nosotros, yo quiero ir a un ejemplo para poder... A través de este ejemplo vamos a tener más en claro. No voy a llamar a mis hermanos para que vengan y den ese testimonio. No, voy a tomar un ejemplo que Jehová Dios escogió para nuestra enseñanza, para nuestra vida, para transformar nuestra manera de pensar y ser. Y voy a citar un ejemplo en la vida del rey David. Cuando David derrama su alma ante Dios, convencido de su pecado, y pide misericordia y gracia. Vamos al Salmo 51, versículo 5 al 12 en el lenguaje actual. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento. Una pausa, hermano. Cuando dice David, reconoce que soy malo de nacimiento, él entiende que ese mal carácter y todos los deseos de la carne que él traía vienen de ahí, desde que él fue engendrado en este mal carácter, en esta mala situación de ser perverso, de ser asesino, porque sabemos de que él asesinó a aquel hombre para quedarse con su esposa. Todas esas cosas de oscuridad, él sabía que aun cuando él adoraba a Dios, ¿cuántos adoradores hay de Dios que todavía tienen oscuridad en su corazón? Puedes adorar a Dios, sí, eso no te impide nada. Adora a Dios, pero el que Dios esté en tu corazón debe manifestarse en que eres una nueva criatura. Ya no eres la antigua criatura antes, ahora es una nueva criatura. Y es lo que está diciendo David. Aquí continúo leyendo en el versículo 5. Dice, admitir que soy malo de nacimiento y desde antes de nacer ya era un pecador. ¿Tú quieres que yo sea sincero? Le está hablando David a Jehová Dios. Por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. ¿A qué se refiere David? Le está diciendo, quítame la mancha. Es la oscuridad del mal carácter en nuestro corazón. ¿Cómo debes de pedirle a Dios? Quita de mí esa mancha de pecado, de mal carácter en mi corazón. Yo quiero que desciendas a mi corazón y alumbres mi corazón. Quita esa mancha y seré limpio. Tú tienes que usar la palabra para orar. ¿Quieres tú quitar ese mal carácter? Pues dile lo que Dios te está poniendo. Por ejemplo, tú quieres que
que yo sea sincero? Por eso me diste sabiduría. ¿Y cuál sabiduría? La que está escrita, mis hermanos. Quita de mí la mancha de pecado, es lo que tienes que orar, y quedaré limpio. Y continúo leyendo. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho. ¿Por qué dice esto David? ¿Por qué dice, ya me hiciste sufrir mucho? David le está diciendo, me hiciste sufrir mucho porque Dios le permitió. No estuvo de acuerdo que él lo hiciera, pero Dios permitió para que se diera cuenta David de que él tenía una sombra en su corazón y que no permitía la presencia de Jehová Dios manifestarse en su corazón, que Jehová Dios quería manifestarse. ¿De qué otra manera? Tenía que darse cuenta David de que había una sombra en su corazón si no le permitía a David que cometiera esa vileza en la cual y él se arrepintió. Él se arrepintió porque se dio cuenta de que había una oscuridad en lugar de luz. Él alababa a Dios, él le danzaba a Dios, él hacía muchas cosas para Dios, pero Dios no estaba en su corazón y Dios quería habitar en su corazón. Ya me hiciste sufrir mucho, dijo David. Devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Eso es lo que tú tienes que decir. Padre, no tomes en cuenta todo ese mal carácter que yo he lastimado a mi familia. No tomes en cuenta ese mal carácter que yo he hecho cosas que no te agradan a ti. Pero no tomes en cuenta esos pecados. Ven, baja a mi corazón, alumbra mi vida por dentro para que esa mancha de pecado, esa oscuridad desaparezca. Dios mío, en el versículo 10, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser, no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. En la obediencia está la felicidad, el gozo. No puedes tú ser feliz, no puedes tener paz si no eres obediente. En la obediencia está la felicidad. Muchos buscan la felicidad yéndose a una playa, yéndose a unas vacaciones, tratar de olvidarse de muchas cosas, pero la felicidad no está allí, la felicidad no se encuentra allí. La sabiduría de Dios nos dice que si nosotros aprendemos, porque Dios nos va a enseñar a ser obedientes, ahí se encuentra la felicidad, escrito está. En su arrepentimiento, David se le estimula a esperar en Dios y a aceptar la gracia. Si nosotros amamos de verdad en lo íntimo, Dios mira que esto en el pecador se vuelve a él. Entonces nosotros, hermanos, cuando hay un pesar en nuestro corazón, hay un anhelo en nuestro corazón de que habite verdaderamente Jesucristo, es algo evidente. Miren, estaba yo en esta mañana hablando con mi esposa Lali y hablábamos acerca de lo evidente, la creación misma es evidente y hace evidencia de lo invisible que es Dios. Entonces, ¿cómo es posible de que tú eres parte de esa creación y no hagas evidencia de la presencia de Jehová Dios? Él quiere ser esa evidencia, que tú seas esa evidencia de su personalidad, de su carácter, de su presencia en ti. Él se quiere hacer evidente a través de ti. Que la gente que no lo puede ver, lo vea a través de ti. Pero ¿cómo lo podrá ver? Al contrario, muchas personas dicen, ¿y eso que son cristianos? Eso que, míralos, seguramente tus vecinos que te ven gritar, dicen, oílos, ¿y eso que son cristianos? ¿Eso que dicen que son hijos de Dios? Ah, pero ponen sus alabanzas y todo, ¿verdad? Pero ¿quién nos oyera? Mira nomás qué gritos, mira cómo rezongan, mira cómo gritan. Entonces, ¿se está evidenciando Dios en esa familia? Yo creo que no. Y nosotros no tenemos que fingir para que los vecinos, no, tenemos que ser reales, tenemos que ser verdaderos. ¿Saben por qué? Porque te conviene a ti, me conviene a mí, nos conviene que esa luz esté dentro de nosotros y esa sombra del mal carácter desaparezca en nuestras vidas. ¿Les conviene a tus hijos? Ellos son los que más piden de esto, de verdad. Esa evidencia de que verdaderamente Jesucristo, la luz que vino a resplandecer tu vida,
esté resplandeciendo adentro de ti y no por fuera, como las luces que tengo aquí alrededor. No. Esas luces son por fuera. La luz resplandeciente debe de estar adentro para transformar esa sombra en luz. Génesis 4, vamos a otro ejemplo. Génesis 4, 3 al 8. Pasó el tiempo y un día Caín, en este ejemplo vamos a ver cómo la reacción, cómo la ira y el rencor estallan de repente y hacen cosas tremendas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó: Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Fíjense muy bien lo que dice el versículo 7, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Quiero hacer una pequeña pausa ahí. Allí, cuando dice Jehová Dios, el pecado está listo para atacarte como un león, está hablando del mal carácter. No es cuando estallas y comienzas a golpear, no es cuando tú comienzas a lastimar, a ofender, a criticar, a decir esas palabrotas y maldecir y decir muchas cosas. No es que el león te atacó, no es que el pecado del mal carácter te atacó y aquellas personas que dices amar son las que estás lastimando en ese momento. Continúo leyendo. No te dejes dominar por él. ¿Por quién? Por el mal carácter. Por ese pecado de mal carácter. Es un pecado porque lastimamos, porque ofendemos. En el versículo 8 dice: un día Caín invitó a su hermano. Ya traía una premeditación, alevosía y ventaja ahí en su corazón oscuro, lleno de ese pecado de ira. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Qué tremendo la ira. Qué cosas pasan con la ira. ¿Y de dónde vienen? Pues de la ira, del pecado. Es que nosotros estamos acostumbrados a la gente enojoncita. Ay, es que es enojoncito. Es que es de mal carácter. Es que seguramente tuvo un mal tiempo. La justificación siempre, ¿no? ¿Saben qué? Es un cochino carácter, es un pecado del diablo. Y eso lo tenemos que erradicar de nuestras vidas cristianas. Tenemos que verlo como un cochino. ¿Por qué me refiero a cochino carácter? Porque es un cochino diablo que se ha metido en tu corazón desde que antes que tú nacieras. Y desde entonces comenzó a dominarte. Cuando tú eras una criatura, comenzaste a manipular a tus padres con ese mal carácter. Chillabas, llorabas, pataleabas, y para que no siguieras te daban lo que tú querías. Enseguida, cuando tú creciste y apenas dabas los primeros pasos, te tirabas al suelo berrinchando para que tus padres manipularlos y te dieran lo que tú querías, y de esa manera te daban y conseguías. Ese mal carácter se fue cimentando, formando en ti hasta llegar en adulto, y ahora sigues haciendo con ese mal carácter, querer hacer funcionar todo a tu alrededor con ese mismo carácter, porque creciste, naciste con ese pecado en tu corazón. Tienes que entender lo que David entendió, que esa sombra tenía que ser erradicada por Jehová Dios. Es así, mis hermanos, no hay de otra. Es que tienes que entender de que el pecado es el mismo diablo funcionando en tu vida. Y es por eso que yo me refería, no para ofenderte a ti cuando yo he hablado del cochino carácter, me refiero al cochino diablo que te está atormentando, que tú eres una víctima. Yo no me refería para ofenderte a ti. Yo no quiero nunca ofenderte a ti, sino yo me refería con esa fuerza,
contra el diablo que te está dominando tu vida y no te das cuenta que tú mismo, tú misma eres una víctima del diablo. Y cuando yo he referido cochino carácter, perdóname, no me refería a ti, me refería a quien que te domina, al diablo que manosea tu alma. A él me refería, es un cochino, es un marrano que no tiene derecho, no debería tener parte ni suerte en tu vida. Pero como tú crees que tú eres el del mal carácter, entonces tú lo defiendes, que soy así. No, no eres así. Tú fuiste creado con un ADN de Dios para ser más que vencedor, más que vencedora. ¿Cómo es posible que el diablo te esté dominando? Solamente esta predicación, enseñanza, es para entenderlo y ir contra nuestro enemigo, el diablo, que ya basta. Basta, porque ese es el conocimiento de Dios. Va a ser el efecto en tu vida y a través de tu vida va a ser un efecto extraordinario. Basta de que el diablo esté dominando nuestra vida. Él es el cochino, él es el marrano que manosea tu alma y dirige tu vida desde que tú naciste. Es por eso que tú crees que es que soy así, es que me crié así. No, esto viene de más profundo, viene de mucho más allá. Viene de alguien que diseña muchas cosas para poder atrapar a la humanidad. Las atrapa y la humanidad cree, tiene la seguridad, es que son así. Es que me crea así por las circunstancias. No debería ser así. Tú deberías haber hecho una nueva criatura cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Y lo aceptaste dónde? ¿Que anduviera ahí a un ladito de ti? No, dijiste esto: te acepto en mi corazón para que tú vengas y seas mi Señor y Salvador. Ajá. Se nota, ¿no? Sí se nota, por supuesto que se nota. Ese mal carácter seguramente es Jesús ahí volteando las mesas, ¿no? No, sí se nota, ¿cómo no? Pero no es así, es el diablo que te ha manipulado y tú eres una víctima. Y como víctima puedes acercarte al Padre y decirle lo que David dijo en el Salmo. Y te exhorto y te invito para que nos resistamos a ese enemigo de nuestras almas. La respuesta de los individuos ante tal situación desagradable a través de discipulados nos llevan a la maduración, mis hermanos. Yo quisiera poder como siervo de Dios y decirle: a ver, ven, voy a orar por ti. En lugar de ungirte, tengo un barril especial para ungir a las personas de mal carácter y te voy a dar un chapuzón. ¡Fum! Así, hacerte 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta que reboses de aceite y vengas destilando y todavía tragues aceite y todo por dentro y por fuera para ver si te quita. No, mis hermanos, no se trata así, no se hacen las cosas. No es con oración, no es con unción, es a través de discipulado. A través de la enseñanza, porque dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19 y 20: ustedes vayan y hagan más discípulos míos, dice Jesús, en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, y el Padre tiene un nombre, se llama Jehová Dios, y bautízalos del Hijo, el Hijo tiene un nombre que Dios le dio y se llama Jesucristo, y del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu Santo que te va a unir en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 20: enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. ¿Y qué nos ha enseñado Jesús? Nos ha enseñado la sana doctrina de Cristo. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Tenemos que no leer la palabra nomás de corridito. Tenemos que entender la palabra. Pero ¿cómo habría de entender si el Espíritu Santo no ha hecho la primera obra en un cristiano? La primera obra que hace es darte entendimiento, y de ahí parte. Es el primer escalón. Si no hay entendimiento, entonces las personas todavía están hablando lenguas, orando en lenguas y haciendo muchas cosas que la verdad no les trae ningún entendimiento. El Espíritu Santo no puede manifestarse en lenguas porque el Espíritu Santo se manifiesta en el entendimiento. Es contrario, incongruente lo que hacemos como cristianos, es incongruente. La palabra dice en 1 Corintios 14 de que aquella persona que ora no sabe lo que dice, no entiende. Entonces es incongruente porque el Espíritu Santo te da el primer paso a ti como hijo de Dios, te da la característica de entendimiento. Es incongruente.
que tú ores en lenguas. Es incongruente, no lleva a eso, a una congruencia en la palabra de Dios. Por esta razón decimos que la ira es una respuesta agresiva, aprendida de nuestro entorno, en muchos casos aprendida desde la niñez, lo que te mencionaba, ¿no? Desde niño aprendes a ese estilo de vida, a manipular y no te das cuenta. Y si estamos hablando de manipular, entonces ¿de quién estamos hablando? Sino del diablo. Es un manipulador. Él es el que manipula a los padres cuando van a las tiendas y se tiran los niños. Ay, dale, cómprale, para que no estén chillando y llorando. Oh, Padre, cómo te falta a ti para poder entender muchas cosas, cómo educar a tus hijos. Es que me dan lástima, yo no le puedo. No, si tú amaras a tus hijos como el Padre ama a sus hijos, les dieras con vara, porque la vara es muestra del amor. Y Dios nos ama, por eso nos corrige con vara. Primeramente, si nosotros, fíjense cómo empieza la ira. Empieza así, entra un pensamiento y si ese pensamiento no luchamos con ese pensamiento, baja a nuestro corazón, y cada vez que algo baja a nuestro corazón, se gesta. Hay una gestación, hay una maduración de algo que se está formando allí. Entonces eso se comienza, el pensamiento de molestia comienza en el corazón a gestarse en enojo. Y cuando está ese enojo gestándose, como una mujer embarazada que gesta un bebé, también está gestando ese enojo, y da a luz la ira, que es el pecado. Así se gesta la ira en el corazón del ser humano. Quiero llevarlos a 2 de Samuel, capítulo 13. Y vamos a ver en esto a tres hermanos, hijos de David, que se va a manifestar la ira de una manera diferente, y algo que nosotros tenemos que aprender de estos ejemplos. Estos tres hermanos, hijos del rey David, primeramente empezaron con esa molestia, pero esa molestia no la externaron, la gestaron, o sea, se hizo hasta que salió el pecado. Vamos a 2 de Samuel 13, 1 y 2, en el lenguaje actual. Uno de los hijos de David se llamaba Absalón. Tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Otro de los hijos de David, que se llamaba Amnón, se enamoró perdidamente de ella. ¿De quién? De su hermana. Como Tamar era todavía muy joven y no había tenido relaciones sexuales, Amnón no encontraba la manera de estar a solas con ella. Eso lo angustiaba tanto que hasta se deprimió. Cuando tenemos, hermanos, amistades malas, y no importa que esas amistades sean nuestra propia parentela, porque aquí uno de los hijos, que se llama Amnón, tenía un primo hermano, y ese primo hermano era muy amigo de él. Entonces ese primo hermano de verdad era un primo, un amigo, un mal pariente, que le dio malos consejos a Amnón, porque lo vamos a ver en la palabra de Dios, cómo una mala amistad puede echar a perder muchas cosas. Y yo le hablo a los jóvenes a esta hora, y también le hablo a muchas mujeres, a muchos hombres, varones. En todas las edades las malas amistades echan a perder muchas cosas que Dios te ha dado, y echan a perder familias, echan a perder muchas cosas. Y vamos a ver cómo intervino este varón, este primo hermano de los hijos de David. Dice en 2 de Samuel, en el capítulo 13, versículo 3 al 5, Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso que se llamaba Jonadab. Además de ser su amigo, Jonadab era su primo, pues era hijo de Sima, el hermano de David. Un día, Jonadab le dijo a Amnón: dime, ¿por qué cada día te noto más decaído? Si eres hijo del rey, ¿qué te puede faltar? Amnón le contestó: es que estoy enamorado de Tamar y es mi media hermana. Jonadab le contestó: pues métete en la cama y haz como si estuvieras muy enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que mande a tu hermana Tamar. Dile que necesitas a alguien que te prepare comida y te dé en la boca. Fíjense los consejos de este mal amigo, cómo él
le hace el ambiente y la preparación para que Tamar se acerque a él cuando él está seguramente desnudo ya en la cama y la aproxima y solamente era para agarrar las fuerzas. Entonces, la lujuria del ser humano, poco nos falta. Cuando el ser humano le dan este tipo de mal consejo, el cuerpo lo acepta encantado de la vida. ¿Por qué? Porque su corazón es lujurioso. La lujuria siempre encontrará la buena aceptación en el corazón perverso. Y en el corazón perverso del hermano, pues claro que encontró una resonancia ahí. Vamos a la palabra. En el versículo 6, estamos en el mismo capítulo 13 de 2 de Samuel. Amnón fue entonces a acostarse fingiéndose muy enfermo. Cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo: por favor, deja que mi hermana Tamar venga a prepararme unos panes y me dé de comer en la boca. Esto sucede cuando las malas amistades llegan a nuestra vida y nos dan este tipo o otro tipo de consejos. Cuando nosotros como hombres o como mujeres también se acercan amistades a aconsejarnos, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a enterar. Mira, así le puedes hacer, yo te puedo cuidar a los niños, yo te puedo... En fin, hay muchos malos amistades que el diablo acerca a nuestras vidas para destrozar nuestra vida. Tarde que temprano Dios va a sacar a la luz ese pecado, como pasó en este caso. En 2 de Samuel 13:7 dice: David mandó llamar a Tamar y le dijo: ve a casa de tu hermano Amnón y hazle de comer. Entonces él cayó también en la trampa, en el engaño. Cuando este tipo de pensamientos está gestando en nuestro corazón, el resultado siempre será muy malo cuando no lo vemos a tiempo. En 2 de Samuel veamos la continuidad de toda esta gestación que se está involucrando. Les dije que viene un pensamiento, baja el corazón y se gesta el pecado, se comienza a crecer. Es que en el vientre de la mujer solo había 2 células y comenzó a formarse un ser ahí. Pues así es el pecado, se comienza a gestar y en el corazón del hombre. Vamos a 2 de Samuel en el mismo capítulo 13, versículos 10, 11 y 14. Amnón le dijo a Tamar: tráeme el pan a la cama y dame de comer en la boca. Tamar tomó el pan y se lo llevó a su hermano hasta la cama. Y el versículo 11, pero cuando ya estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. En el versículo 14, pero Amnón no le hizo caso y como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Después de dar a luz el pecado viene la consecuencia siempre. La consecuencia del pecado siempre va a venir, mis hermanos. No puede estar oculto nada. Bueno, yo no me pude extender mucho en esto, pero a lo que yo me quiero enfocar es que cómo es que se gesta el pecado. Y estoy hablando, enfocándome de que así también el mal carácter se va gestando solo con un pensamiento y se va formando un enojo al llegar un mal carácter, al estallar en ira. Y es cuando vienen malas consecuencias, cuando ya Dios alusa esto. En 2 de Samuel, en el versículo 13-22, en el lenguaje actual, su hermano, el tercer hermano, se llama Absalón, por su parte dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. Imagínense el odio en el corazón de Absalón. Ese fue un pensamiento. Entonces en el corazón se comenzó a gestar un odio que fue enojo. Al estallar, cuando dio a luz, estalló en ira. Y después vamos a ver el resultado, ¿ok? Comenzó a planear una venganza, porque cuando estamos enojados planeamos venganzas, ¿no? Me la va a pagar, no sabe con quién se metió, y en fin, ahí está gestando una ira, ¿no? En 2 de Samuel 13, 28 y 32 dice: allí Absalón les dijo a sus sirvientes: vigilen bien a Amnón. O sea, lo invitó, fíjense lo que hizo. Le dijo al padre: tengo una fiesta, quiero que vengas, padre. Y el padre le dijo, David le dijo: no puedo. Y luego él le decía: bueno, pues si no puedes, entonces mándame a Amnón en tu representación.
Y le decía, no te lo voy a enviar. Por favor, envíamelo, pero es que es importante que alguien de ustedes esté en la presencia en mi fiesta. Y yo quiero que vengas. Y tanto insistió, y David pues le dijo, ¿y por qué tanta insistencia que Amnón vaya a tu casa? Entonces, no nomás fue Amnón, sino otros hermanos también fueron a la fiesta. Pero sucedió esto, porque ya Absalón tenía planeado algo desde el día que supo que su hermano había violado a su hermana. Dice Absalón, les parafraseo para poder entender todo esto, el panorama de todo lo que estamos hablando. Ahí Absalón les dijo a su sirviente, ya estaban en la fiesta, vigilen bien a Amnón, su hermano, y cuando ya esté muy borracho y yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo, que lo van a matar porque yo les ordeno. Pero Jonadab, el sobrino de David, le dijo, no creas. O sea, ya cuando David supo la noticia, pues él se puso a llorar muy triste de que él pensaba de que habían matado no nomás a su hijo Amnón, sino habían matado a los demás. Entonces él se puso muy triste. Entonces aquel hombre que había aconsejado a Amnón de que cómo le hiciera para violar a su hermana, pues él ahora se le presenta delante del rey y le está diciendo, no crea su majestad todo lo que le han dicho. Estoy seguro de que no todos los hijos han sido asesinados, sino solamente Amnón. Esto es algo que Absalón ya tenía planeado desde el día que Amnón violó a Tamar. Él lo sabía, pero ¿saben qué? Jonadab, que era el primo hermano, fue tan culpable de la muerte de Amnón como su propio pecado de Absalón. ¿Por qué fue? Porque él fue el que originó todo esto. Él fue el que hizo propicio todo esto, el mal consejo. Era tan culpable él como Amnón, que había muerto de la violación de Tamar. Nosotros vemos cómo se involucra, cómo es que se gesta el pecado. Y todos los pecados, hablando del carácter, así mismo se gesta. Se va haciendo poco a poco, se va formando y resultan cosas desastrosas, mis hermanos. Por eso, ese mal carácter, ese cochino carácter que es el diablo, no te digo a ti, yo me refiero cochino, es el diablo que toca tu alma. Y hace explotar ese carácter tuyo, mueve tu carácter, en lugar de que Jesucristo mueva tu carácter para tener un pensamiento de Cristo, no del diablo. Vamos a otro ejemplo. Hay dos tipos de iras, mis hermanos. Y vamos a analizar estos dos tipos de ira. La ira primero, cuando la ira inunda nuestro corazón. Imagínense un vaso con agua, ¿no? Que es nuestro corazón. Y este vaso con agua, pues aquí adentro está nuestro corazón, nuestra alma dentro de nuestro corazón, y se inunda. Hagan de cuenta que esa luz, esta agua es la ira. Cuando inunda, ¿qué es lo que está pasando con nuestra alma? Se está ahogando. Entonces nuestra condición es muy agitada, desagradable, de malos sentimientos. Está ahogándose. ¿Saben cómo hace un ahogado? Cuando se está desesperado queriendo agarrar algo, agarrarse de algo, porque no haya ni siquiera una tablita de cómo agarrarse. Así está el alma desesperada. Este es un tipo de ira. Vamos a Génesis para ver qué tipo de ira sucedió con esta desesperación cuando se está ahogando nuestra alma. En Génesis 4:8 dice, un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Existe inmediatamente una explosión. Cuando este tipo de ira llega, es instantánea, ni siquiera pasa por molestia o enojo, es instantáneo. ¡Pum! Estalla, solo estalla. De repente, de estar bien, solo está iracundo o iracunda. Entonces este tipo de ira es como lo que sucedió con Caín, que mató a su hermano. Ni siquiera lo gestó, ni siquiera lo planeó, fue instantáneo, explotó y lo mató. Este carácter arrebatado de enojo debido a la indignación interna en nuestro corazón se caracteriza porque se inflama súbitamente, explota súbitamente. En un momento la ira puede incitar de venganza, aunque no necesariamente la lleve a cabo. Muchas veces el estar solo pensando es que me la va a pagar y todo eso, nosotros ya estamos llevando algo muy feo en nuestro corazón. La segunda es cuando es una condición de ira mental más estable.
Más estable, el cual acompaña frecuentemente de ensañamiento de una tendencia para tomar venganza. O sea, ya hay un plan, ya va premeditando lo que hizo en 2 de Samuel 13:20, cuando Absalón lo supo, la tranquilizó. Fíjense lo que hizo Absalón. En lugar de manifestar su enojo, él sí estaba ya con ira, pero en lugar de manifestar su ira, él le dijo a Tamar, le dijo, cuando Absalón lo supo, la tranquilizó, le dijo seguramente, hermanita, lo que Amnón ha hecho contigo es terrible. Fíjense las palabras tan tranquilizadoras, ¿no? Él ya estaba furioso, muy iracundo. Y luego continúa diciendo, pero no le guardes rencor, porque es tu hermano. Desde entonces Tamar se fue a vivir en la casa de su hermano Absalón, pero siempre prefería estar sola. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, las personas que tienen una ira, que solo lo aguardan, que no lo expresan, esas personas es la más peligrosa. Porque comienzan, hola, ¿cómo estás? Y por dentro estoy hirviendo de ira y está planeando cómo hacer un daño irreversible. Y ese genio, esa ira, es la más tremenda, es la peor que puede haber. Aquella que explota, pues puede explotar solamente y ya, y se acaba. Así como se encendió, ¡pum!, se acaba. Rápido, encendió y se acaba rápido. Pero esta ira, cuando hace estas palabras que le está diciendo, hermanita, fíjese lo suave que habla, hermanita, lo que Amnón te ha hecho contigo es terrible, pero no le guardes rencor. Y él estaba lleno de rencor. Entonces eso es cuando nosotros, esa ira es la peor de todas. Claro que es menos explosiva, no explota así de instantáneo, pero es la más peligrosa. Aunque la ira del enojo se manifiesta en una manera u otra, sea forma de Caín o forma de Absalón, siempre parecen por causas comunes, siempre hacen daño las dos. Ahora vamos a la causa del enojo que nos conduce a la ira. Vamos a ver esa causa, ¿ok? Porque el enojo produce enfermedad. En primer lugar, debemos de saber que en nuestro corazón se encuentra nuestra preciosa alma. Lo dice Eclesiastés 3:11 en Reina Valera. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por tanto, mis hermanos, cuando nuestro corazón se inunda de ira, nuestra alma se ahoga con tanta contaminación, como lo dice en Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20. En la versión Dios habla hoy. Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son los que hacen impuro al hombre, pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Cuando vemos, hermanos, que lo que hay en el corazón es lo que contamina al hombre. ¿Y qué hay en el corazón? La Escritura es muy clara en ver todas estas cosas, la inmoralidad sexual, robos, mentiras, insultos, asesinatos. ¿No es acaso cuando alguien está iracundo, comienza a maldecir, ofender, a gritar y a hacer cosas tan tremendas dentro de una familia que se supone donde tú dices amar a aquella persona y la estás lastimando tanto con esos gritos y con esas maldiciones que estás diciendo? Esa manera, ese mal carácter que estalla, eso es lo que yo voy contra, ese espíritu que domina tu vida. Y las veces que yo he dicho cochino carácter, no te lo he dicho a ti, lo he dicho al cochino diablo que está tocando tu alma. Eso, eternidad que dice Eclesiastés 3:11, que ha puesto y que tú no logras entender. Esa alma pura que ha de dar cuentas a Dios.
y que debido a que está inundado, ¿de qué está inundado? El diablo se ha encargado de inundar tu corazón con malos pensamientos, asesinatos, como lo vimos en esos 3 hermanos, en Caín. Él se ha encargado de poner ese pensamiento de asesinato, de adulterio, como lo hizo el hermano con la hermana, la inmoralidad sexual que hubo allí, los robos, las mentiras, los insultos. ¿Qué? ¿A poco cuando tu esposo o tu esposa se enojan, a poco te comienza a decir muchas cosas hermosas? ¿Verdad que no? Es porque no es congruencia. El mal humor es algo incongruente. Que como decir, ay, qué hermoso amaneciste. ¿Cómo no? Es incongruente. Pues es incongruente igual que tú me digas que Jesucristo que habita en tu corazón y tú digas que sigues habitando en esa oscuridad y Jesucristo la mitad imita, como que se comparten. Mitad, para no pelearnos, ¿no? Tú agarras la mitad del lado. ¿Qué te parece si tú agarras el lado derecho o yo el lado izquierdo? No, no es así, mis hermanos. No es así. Jesucristo no comparte con nadie su victoria más que contigo. Y Él quiere hacerte más que vencedor, más que vencedora. Y quiere que tú junto con Él dominen ese mal carácter. Porque ahora si lo entiendes, ese mal carácter es la manifestación de la presencia del diablo en tu corazón. Eso es. Las causas de la ira son internas, muchas de ellas debido al pasado. Miren, muchas veces nosotros tenemos iras que no entendemos de dónde vienen y dónde provienen. Es que en un tiempo pasado se conectó tanto y se ligó a tu presente que no te deja avanzar, debido a que ese pasado lo hiciste presente en tu vida por cosas inexplicables. Solamente estás molesta o molesto. Y dices, es que yo ni misma me entiendo, ni yo misma me entiendo. Yo sí te entiendo. Yo sé que el pasado, esos pensamientos del pasado llegan a tu memoria y provocan ira en ti. ¿Por qué? Porque hay frustraciones, porque hay muchas ansiedades, hay muchas cosas que tú quisiste hacer pero no las pusiste a hacer y ahora en tu presente se manifiestan en ira, en enojos, y te enojas por nada y te manifiestas en esos corajes que constantemente, ya la gente te conoce, uy, el vecino es un enojón o una enojona. O quizás los hermanos en Cristo conocen a determinados hermanos que son enojones, ¿verdad? Uy, no, ni te le acerques a ese hermano, nomás digo, hola hermano, ¿cómo está? Y hasta ahí, ¿no? Porque de verdad profundizas en esa amistad y te va a ir mal, lo saben, lo sabemos. Porque hay hermanos y hermanas que su característica le dice, uy, ¿cómo te fue con la cara de limón? ¿Por qué le dicen cara de limón? Porque todo el tiempo está roja, arrugada, enojado. Siempre tienen cara de limón, parece que chuparon un limón. Entonces, ese tipo de personas, tan difícil de sobrellevar, son las personas que el diablo se está manifestando. Es que son cristianas de antaño. Pues serán de antaño, pero sigue el diablo ahí metido en su corazón, porque la característica del diablo es el mal carácter. ¿Ustedes creen que Jesucristo tuvo un mal carácter? Porque muchos dicen, ¿cómo Él se enojó cuando volcó las mesas, derramó los...? Él no se enojó, mis hermanos. Yo soy un defensor de alguien puro, que es mi Señor Jesucristo. Él no se enojó. Él solamente activó su carácter para establecer la presencia del Padre. ¿Cómo era posible de que en la casa de su Padre hicieran una cueva de ladrones, de estar allí vendiendo y comprando cosas? Eso no le gustó al Padre. Él estableció su carácter. Y ese carácter, defendiendo la presencia de Dios, deberías tú defender. Tener un carácter de defender. No, aquí habita Jesucristo. Y no dejes fluir ese mal carácter que domine tu vida, porque el que domina entonces es el diablo. Y no es cierto que no te engañe el diablo. Es que hay veces, es que me buscan y entonces soy de mal carácter. No, mis hermanos, el mal carácter no debe de estar allí nunca más. Debe de desaparecer para siempre, porque el mal carácter es manifestación del diablo. Y no es que a veces, es que me buscan, es que se me atravesó un taxista, es que nada, no hay nada. Aquí o hay luz o hay tinieblas. Punto, se acabó, es todo. No puede haber luz y tinieblas. Es que es como sale el sol. Ya ves que en un día tiene sol y tiene noche. Así es mi vida.
No, mis hermanos, esas filosofías huecas, sácatelas de tu corazón, son puras mentiras. Tú debes de ser luz en medio de las tinieblas, aun cuando esté de noche. Porque la luz de Jesucristo alumbrará donde quiera que tú estés, si eres de Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice en la Reina Valera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermano, el primer paso, tenemos que humillarnos a Dios, para que la poderosa mano de Dios esté sobre ti y saque ese mal carácter que te ha dominado desde que naciste. No vamos a decir de qué tiempo, desde que naciste. Ese está ahí reinando, ese mal carácter. Y Jesucristo quiere reinar en tu vida. Y ahí está tocando la puerta de tu corazón, llamando. A ver si ahora lo entiendes, porque Él quiere entrar y habitar en ti. A ver si ahora a través de esta predicación, enseñanza, lo puedes entender. Y darle permiso, abrirle la puerta. Y ponerte, como dice, humíllate pues bajo la poderosa mano de Jehová Dios, para que Él te exalte cuando fuera tiempo, y echa toda esa ansiedad sobre Él, porque Él va a tener cuidado de ti. El remedio de echar nuestra solicitud y nuestra ansiedad sobre Dios, deja todo suceso y disposición y gracia y sabiduría a Dios. Él sabe hacer las cosas. Tú no sabes cómo remediar el mal carácter. Dios sí sabe. Él solamente necesita que tú le des permiso. Él va a entrar en ti y entonces habrá un resultado. Si esto no se ve en ti, entonces fue emoción otra vez en emociones. Tú tienes que entender de que el día que ya no tengas emociones, ese día verdaderamente habitará la luz en tu corazón y estará allí para siempre. Y se manifestará en las cosas que tú dices, haces y todo en ti, de día, de noche, donde quiera que estés, donde quiera que tú hagas algo, siempre estará esa luz. Tú serás la luz y la sal del mundo, verdaderamente. Las causas de la ira son externas. Cuando son externas, bueno, pues si son externas, pues aquí se manifiestan muchas cosas. Los taxistas, el que te pongan navajas, el que te hagan muchas cosas. Estas causas de incompatibilidad de enseñanzas, por ejemplo, habemos muchos hermanos en Cristo cuando no tenemos una compatibilidad de enseñanza, que es la sana doctrina de Cristo, que no encaja en las doctrinas del mundo ni en las iglesias que le llaman templos como paredes, eso, en esas iglesias la sana doctrina de Cristo no encaja. ¿Sabe por qué no encaja? Porque la sana doctrina de Cristo no tiene esa parte de emociones que pueden engranar con otras. Encajan, por eso hacen concilios, por eso puede estar un bautista con un pentecostal, porque hay un engranaje ahí se engranan. ¿Qué es lo que se engranan? La emoción, los sentimientos y muchas cosas, ¿no? Pero no encaja con el engrane de la sana doctrina de Cristo, porque aquí está la verdad. Aquí está la absoluta verdad, y no puede encajar con ninguna religión. ¿Por qué no encaja? Porque esta es la verdad. Y si hay una religión es porque se estableció una interpretación de un hombre en un determinado tiempo en el pasado y hoy estableció una doctrina de hombre en la cual están muchos y millones de personas creyendo que son cristianos porque van a una iglesia local. Ni siquiera existe esa palabra en las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Y no me burlo de ti. La verdad, Dios me libre de burlarme de ti. Tengo compasión de ti. Tengo misericordia de ti. Y le pido a Dios mucho. Tú no conoces esto, pero te lo voy a decir. En las madrugadas oro mucho por los pastores que engañan a otras personas. Oro mucho por aquellos que están siendo engañados. Oro mucho para que lo que Dios ha hecho en mí también lo haga en ti. Que abra tu entendimiento a través del Espíritu Santo, que puedas entender de que no eres tú el del mal carácter, eres una víctima de ese cochino diablo que ha puesto su carácter en tu corazón y ha inundado con todas estas infecciones. Y es por eso el resultado de la abundancia del corazón ahogado, habla tu boca. Y es por eso que habla tu boca, de la abundancia. ¿Qué es lo que inundó tu corazón? Eso es lo que habla tu boca. Entonces, si dice la palabra, también son causas de ira, el orgullo, la adulación. Cuando nosotros
nos molestamos en una manera iracunda, si nosotros pegan a nuestro orgullo, estallamos en ira. Si nos adulan a nosotros mismos, y dicen, oye, no te estés adulando tanto, y estallamos en ira. Las bromas que nos hacen, pues no nos gustan. Nos gusta hacer bromas, pero no nos gusta que nos las hagan. Si nos ponen en ridículo, las discusiones, la traición, el deseo de la fama, la fortuna desanimada, si estos males están presentes en tu corazón de una persona, su conducta envilece y no puede evitar la ira y el enojo. Por eso nosotros tenemos que vigilar qué hay en tu corazón, qué hay en tu corazón. Inmediatamente cuando vemos algo, unos rastros de esto, inmediatamente hay que ponernos a cuentas con Dios para que no tome ventaja el enemigo de tu alma, el diablo. Otras palabras se habitúan en nuestro corazón. Veamos de cerca lo que dijo Jesús acerca del enojo, ¿ok? En Mateo 5, 21 y 22, en Reina Valera. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo, hermano, significa que es una persona que se molesta y engreída en su actitud y comportamiento y su manera de hablar. Ese es un fatuo. Pero Dios dice, a través de Jesucristo, dice que cualquiera que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno. Pero también dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces nosotros no podemos justificar, es que sí soy. No puedes justificar de que Dios te está diciendo de que vas a ser culpable de juicio si tú no rectificas en esto. ¿No entiendes de que eres una víctima? Basta de que el diablo domine tu vida. ¿Y cómo podemos salir de eso? Es muy fácil, entendiéndolo, descubriendo al quien se ha ocultado tantos años en tu corazón. Ha usado tu piel, ha usado tus ojos, ha usado tus manos, ha usado tus pies, ha usado tu boca, ha usado tus ojos, ha usado tu mente, ha usado todo. Todo de ti, lo que tú usas, Él lo usa. Y es por eso que el diablo está muy a gusto, porque Él está oculto. Y tú pensando que cuando tú haces alguna perversidad te trae placer, no, le trajiste placer a quien habita contigo en el corazón, y es el diablo. Una persona que asesina a otra será juzgada, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver la palabra siempre, porque es nuestra guía. Nosotros siempre tenemos que ver siempre la Escritura, porque es un manual para nuestras vidas. Dice en Efesios 4, 26 y 27, en el lenguaje actual, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben de darle al diablo la oportunidad de tentarlo. Entonces, aquí ya estamos hablando de quién, de dónde y de qué característica, de qué carácter viene el enojo. Porque claramente dice, ni deben de darle al diablo la oportunidad de tentarlo. ¿De qué se está refiriendo? Porque en el versículo 26 dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Entonces, ¿cuál es el pecado? Cuando nosotros tenemos un enojo, una molestia, es tiempo de hablarlo con la familia, con la persona que sentimos esa molestia. ¿Sabes qué? Es tiempo de que yo quiero hablar contigo, porque yo no quiero volver a ese antiguo hombre que acabo de dejar. Porque yo estoy seguro que a partir de esta palabra tú vas a anhelar dejar ese mal carácter, dejar ese cochino carácter. No te estoy ofendiendo a ti, me refiero al diablo que es cochino y que establece su carácter en ti. A él me refiero. Yo no te quiero ofender a ti. Cuando es dicho cochino, no me refiero a ti, me refiero al diablo, que tú tan inocente ni siquiera sabes de que él te está manipulando. Y tú eres una mujer manipulada por el diablo y te ha echado siempre la culpa a ti. Siempre has sido un hombre manipulado y siempre te ha echado la culpa a ti, pero ya basta. Tú tienes que saber de que en esta hora Dios te está diciendo, tú eres un inocente y que Dios quiere hacerte libre. Al acercarte a Él, Él te hará libre. Al entrar en ti,
te hará verdaderamente libre, porque donde está el Espíritu de Jesucristo, ahí hay libertad. Porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Y de qué te estoy hablando? Libres de ese carácter que se manifiesta el enemigo de nuestras almas. En 2 Corintios, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, Reina Valera dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y no hay mayor maquinación del diablo que hacerte tú como víctima, hacerte el culpable de ese mal carácter. ¿Verdad que es muy claro? Bueno, a mí me suena muy claro de que el enemigo de nuestras almas se ha involucrado tanto en manipular mi mente y mi corazón, y creo que yo soy el del mal carácter cuando yo soy una víctima. Entonces, si eres una víctima y reconoces esa debilidad, tú saldrás a libertad. Si lo has entendido, saldrás a libertad hoy mismo. Hoy mismo saldrás a libertad. Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras en cuanto a la ira y el enojo y cuáles son las consecuencias ahora. En Proverbios 14:17, en el lenguaje actual, dice que el que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. En momentos de ira, mis hermanos, una persona maldice a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos. ¿Y cómo es el resultado? Marca a esas personas, porque cuando maldices, cuando tú ofendes, marcas a esas personas. ¿Y de dónde viene? Porque te enojaste, porque eres una persona víctima del enojo, de la ira. Pero basta ya, basta. En Romanos 7:15 al 19, en el lenguaje actual, dice: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, fíjense cómo trabaja el diablo. Hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Ahí estás tú. Reconoces todas las cosas de Dios, que es Dios bueno, la palabra es buena, el discipulado es bueno, todo es bueno, pero sigues haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque la oscuridad en tu corazón sigue reinando, y esas cosas que tú no quieres hacer es porque Él domina tu vida. Y eso es lo que tenemos que comprender, mis hermanos. Si esto está sucediendo en tu vida, es tiempo de salir a libertad. Es tiempo de que tú entiendas esto. Yo voy a hacer una oración por ti al final, y si tú lo has entendido, vamos a reprender ese diablo, porque Dios me ha dado autoridad a mí de atar, porque creo que todo lo que yo ate aquí en la tierra está siendo atado en el cielo, y vamos a atar a ese demonio que te ha dominado por todos estos años y te ha hecho ver a ti víctima, te ha hecho ver como culpable. Tú eres la corajuda, la enojona, la biliosa, la que hace desastres. Tú eres el varón que patea, que golpea, que grita e insulta, pero tú eres una víctima. Y hoy vas a salir a libertad. En el versículo 17 dice: así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Qué claro. ¿Cuál es el pecado? Si no es el diablo que está manifestando ese mal carácter dentro de ti. ¿Sí lo comprendes? ¿De verdad lo entiendes? Es que tienes que entenderlo, saber de que tú has sido una víctima. ¿Cuántos años tienes? ¿20, 30, 40, 50? No sé. Y esos años te ha manipulado el diablo, y tú has sido 20 años, 30 años, 40 años víctima del diablo, y tú eres la persona que ha dado la cara por él. Y él te paga mal y tú das la cara por él, diciendo: sí, yo soy la mala, sí, yo soy el malo. Y el diablo dice: pues gracias, ¿no? Pues saca la cara por mí, porque el malo es él. Porque escrito está: así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Dice el versículo 18: yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque el diablo que habita en tu corazón está manipulando tu vida. Pero basta, es tiempo de salir a libertad. Es tiempo, porque cuando lo hemos descubierto en este momento, el diablo ya no va a tener autoridad sobre tu vida. Es tiempo de que él salga. Es tiempo de decirle adiós a ese espíritu maligno de tu corazón. En el versículo 19 dice: en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Basta, hermano víctima. Basta, hermana víctima. Despierta.
y levántate en el nombre de Jesucristo. Es tiempo de tu libertad. Tal vez divulgues en secreto que sabías algo interno, algo blasfemo, alguna mentira. Después te preguntes, ¿por qué le dije eso? Cuando ya lastimaste a tu hija, cuando ya lastimaste a tu hijo, cuando ya lastimaste a tu esposa, cuando ya lastimaste a tu esposo. Porque hay mujeres de verdad que no se miden para darles esas palabras tan dolientes también a sus maridos. Hay mujeres que de verdad son crueles en su hablar cuando ellas levantan ese carácter, pero no son ellas, es el diablo mismo a través de ellas. Yo no sé si lo comprendas, porque al comprender esto vas a salir a libertad, porque el diablo ya no se va a poder esconder. Su artimaña, su ventaja era que él permanecía oculto, pero al ser descubierto ya tenemos el fundamento para echarlo afuera. ¿Quieres ser libre? Contéstate tú misma, contéstate tú mismo. Hoy puede ser el día de tu libertad. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 10, en la Reina Valera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una pausa aquí, mis hermanos. Para que ahora tú seas participante de la naturaleza divina de nuestro Creador, de Jesucristo, hay que tener algo muy importante. Dice en el versículo 3, conocimiento. ¿A qué conocimiento? Vamos a seguir leyendo para no inventar qué conocimiento. La misma palabra nos dice qué conocimiento. Continúo leyendo en el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, pon mucha atención cuando vayas a adquirir este conocimiento. Por esto mismo añadir a vuestra fe, ahí está el primer conocimiento. Vamos a adquirir no la fe que se divulga en todas las iglesias. Estamos hablando de la naturaleza divina de Dios, por lo tanto es una fe de Dios. Por lo tanto no se trata de una fe que se acaba en tu primer problema, en tu primer manifestación de alguna situación. Ya no quieres ni orar, no quieres leer la palabra, ya no quieres leer los devocionales, ya no tienes ánimo, estás todo desanimada, desanimado, ya no hay nada que te anime y solamente la fe santísima de Jesucristo es la que te puede levantar. Esa es la naturaleza divina y el conocimiento de ella, la cual tú tienes que ir adquiriendo. Y después que hayas adquirido esto, dice, vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. ¿A cuál conocimiento? La sana doctrina de Cristo, porque es la que le dio el Padre a Jesucristo, a Cristo, para que nos las enseñara. El versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Y no es que tú te aguantes o que soples 3 veces la velita y huelas la vela. No. Estábamos hablando de la naturaleza divina de Dios. Aquí el dominio propio es de que nosotros hemos ofendido tanto a Dios y Él ha tenido todavía el amor para bendecirnos. Del dominio propio, la paciencia, y de la paciencia, piedad. Y el versículo 7, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Todas estas 8 características, mis hermanos, son naturaleza de Dios, no de los seres humanos, pero tú la puedes adquirir, porque dice aquí que nosotros podemos ser participantes de esa naturaleza a través del conocimiento. Entonces, después de que yo ore por ti, anhela este conocimiento. ¿Y dónde se encuentra este conocimiento? Bueno, te lo digo enseguida, porque si estas cosas, dice el versículo 8, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está muy claro. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? La sana doctrina de Cristo. La doctrina de los apóstoles que Jesús en un tiempo les enseñó. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Y eso
Es el propósito, después de que este espíritu maligno salga de ti, te deje, ahora tú tienes que ser discipulado por medio de esta palabra para que no caigas otra vez jamás en ese mal carácter. Es conocimiento, porque escrito está. Dice en Proverbios 19:19 en el lenguaje actual: quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. Entonces, a una persona que está enojada, mejor retírate de ella, porque cada vez que tú le dices, cálmate mamá, cálmate papá, dice la palabra de Dios, se enciende más su enojo. Mejor no le diga nada, déjenlo que se revuelque, se pudra en su propio veneno, como las víboras, como las jaivas, ¿no? Se comen por sí solas con su propio veneno. Aquí le puede dar lugar a un espíritu de violencia y entonces el daño será mayor. Si nosotros tratamos de calmar a una persona que está iracunda, el daño puede ser peor. Cállate, y solamente lo querías calmar. Es un consejo de Dios, ¿no? Entonces no lo tomemos a mal de que Dios nos dice, si ves a una persona iracunda, retírate de él, porque va a ser peor si tú tratas de calmarlo. En Santiago 1:19 dice en el lenguaje actual: mis queridos hermanos, pongan atención en esto que les voy a decir. Todos deben de estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. ¿Qué consejo de Dios? Podemos oír, escuchar mucho, pero de verdad a enojarnos no debemos estar dispuestos nunca. La manera de expresar la ira que tenemos en el corazón es a través de las palabras sucias, deshonestas y mal habladas. ¿No es cierto que cuando alguien está enojado, lo primero que dice es un montón de malas palabras, deshonestas y sucias? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es el carácter del diablo. Porque ese diablo hace lo que él quiere y no le importa. Pero hoy fue descubierto. Y ese le damos la gloria a Dios. Porque entonces, ¿cómo lidiar con una persona que está enojada? ¿Cómo hacerle? Porque eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle para lidiar con una persona que vive con nosotros? Es más, yo me duermo con ella o con él, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, escrito está en Proverbios 15:1, en Reina Valera. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, cuando esa persona con quien tú duermes está furiosa, iracunda, la blanda respuesta, dice el consejo de Dios, la blanda de respuesta quita la ira. Entonces, hagamos lo que Dios dice. Lo que vamos a hacer es darle una respuesta blanda, porque las personas iracundas tienen falta de entendimiento. Por eso es que falta de entendimiento, y no te quiero ofender de que seas un burro cabezón, no, burra cabezón, no te quiero ofender. Es porque te falta conocimiento de la palabra de Dios. A eso. Ahora, una vez más, siempre que yo me he referido al cochino carácter, no es a ti. Es al diablo, que es cochino, que ha establecido su carácter en esa persona inocente que eres tú. A ti yo te amo, pero no amo a quien ha manipulado tu vida. Porque Dios me levantó para ir contra él y hacerte libre y enseñarte cómo puedes ser libre. Y voy a orar por ti en este momento. Padre, en esta hora, con la unción que tú me has dado de ser ministro en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, con la autoridad que tú me has dado, dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 18, que todo lo que yo ate aquí en la tierra será atado en el cielo. Y en el nombre de Jesucristo, diablo mentiroso, yo te ato en el nombre de Jesucristo aquí en la tierra, creyendo que en el cielo está siendo atado. Y yo creo que todo aquel que tiene mal carácter, llegó la hora de echarlo fuera. Yo lo ato en el nombre de Jesús, porque Dios me ha dado autoridad. Y con esa autoridad, diablo mentiroso, a ti te hablo. Hoy yo te ato, porque creo que en el nombre de Jesucristo estás siendo atado en el cielo, y te echo fuera de ese corazón, de ese hermano, de esa hermana que está creyendo que esta palabra tú le hablaste y que tú le hiciste ver muchas cosas que en su corazón ha habitado ese ser despreciable, cochino y marrano que ha osado manosear tu alma, que es santa, porque salió de Dios. Y yo desato tu libertad, desato la presencia de Jesucristo, porque creo que en el nombre de Jesucristo está siendo desatado la luz
de Jesucristo en tu corazón. Yo creo que en el cielo está siendo desatado, en el nombre de Jesucristo, la presencia de esa luz. Echa fuera toda sombra que haya en tu corazón. Hoy es tu día de libertad. Y te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, en el nombre que Dios nos ha dado, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesucristo, y que el Espíritu Santo te convenza. Y si tú no lograste esto, entonces yo te pido de que tú te comuniques a través de nuestras redes sociales para trabajar en ese corazón, para que al fin tú puedas lograr tener esa luz en tu corazón que se llama Jesucristo. Y si te interesa el libro que yo hablé, y ese libro se llama Transformando tu cochino carácter al carácter de Jesucristo. Si a ti te interesa, te lo daremos gratuitamente, pero no te lo daremos hasta el final, cuando te lo hayamos discipulado a ti, para que tú seas ministrado correctamente. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo, y bendigo a tu familia, bendigo a todos aquellos que tú quieres que Jehová Dios los cubra con sus preciosas alas y los ponga bajo la sombra del Omnipotente. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.